Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el siguiente tema, que es aplicación de los criterios de congruencia y semejanza de triángulos en la resolución de problemas. Pero antes de meternos con la resolución de problemas, primero vamos a recordar cuáles son los criterios de congruencia y semejanza. Entonces, ¿qué es congruencia? Bueno, nos dice que son dos figuras. Si dos figuras son congruentes, deben de tener la misma forma y el mismo tamaño, aunque la posición u orientación sea diferente. Y la semejanza nos dice que en esta puede cambiar el tamaño y la orientación de la figura, pero no se va a alterar su forma. Por lo tanto, dos triángulos son semejantes y tienen una forma similar. Más adelante vamos a ver más detalladamente todo esto. Entonces, criterios de congruencia. Recordemos que hay criterios tanto de congruencia como de semejanza. Criterio 1, lado, lado, lado. Quiere decir que si todos sus lados son iguales, es congruente. Criterio 2, criterio lado, ángulo, lado. Nos dice que si dos de sus lados son iguales o congruentes, junto con su ángulo correspondiente, el ángulo que se forma entre esos dos lados también es igual, quiere decir que es congruente. Criterio 3, ángulo, lado, ángulo. Nos dice que si su lado correspondiente, junto con sus ángulos que los comprenden, son iguales, también es un criterio de congruencia. Y por último, lado, lado, ángulo. Ustedes van a decir, bueno, el de arriba se parece con el de abajo, pero hay una diferencia. En el de arriba estamos tomando el ángulo correspondiente entre los lados que estamos tomando. Aquí la diferencia es que va a ser lado correspondiente, lado correspondiente, lado correspondiente, lado correspondiente, pero vamos a tomar el ángulo opuesto, no el ángulo que está comprendido entre ellos dos. Vamos a tomar el ángulo opuesto. Si estos tres son congruentes, entonces también es un criterio de congruencia aprobado. Criterios de semejanza. Nos dice, dos triángulos son semejantes si dos ángulos son iguales. Si este con este y este con este son iguales, es semejante. Dos lados proporcionales, este con este, por ejemplo, este con este, son proporcionales, al igual que el ángulo que se conforma entre ellos. Y por último nos dice sus lados son proporcionales, que este con este, al momento de realizar la división de proporcionalidad, y este con este y este con este, si todos nos dan la misma proporción, quiere decir que son semejantes. Entonces, para entender esta imagen que estamos viendo aquí en la pantalla, vamos a ver el siguiente video. Bueno chicos, entonces lo que vamos a proceder a realizar es ver ejemplos de cómo vamos a distinguir cuándo es congruencia y cuándo es semejanza, para que ustedes puedan tener una mejor noción y asimismo poder resolver los problemas. Vamos a verlos. Bueno, pues ahora vamos a ver con qué criterio vamos a distinguir si este es un triángulo congruente o semejante. Primero vamos a ver los lados cómo están. Entonces, automáticamente podemos darnos cuenta que los lados son iguales. Entonces, como nuestros lados son iguales, podemos deducir automáticamente que es un triángulo congruente, con el criterio de lado, lado, lado. Entonces, este triángulo es congruente respecto a este criterio. Y bueno, ahora tenemos este ejemplo donde podemos deducir que congruente no es. ¿Por qué? Porque a pesar de que es la misma figura, nuestros lados no son iguales. Entonces aquí ya podemos descartar automáticamente que es una congruencia y no podemos tener ningún criterio de esta misma. Entonces eso quiere decir que es semejante.
Bueno, ¿y cómo vamos a ver que es semejante? Vamos a recordar todas los criterios que tenemos de esto y vamos a empezar por el del lado, que es lado, lado, lado. El siguiente es lado, lado, ángulo con el ángulo opuesto y lo que es lado, ángulo, lado también. Pero si nos damos cuenta, aquí no nos están dando ningún ángulo. Por lo tanto, vamos a proceder con los lados. ¿Cómo vamos a saber o cómo vamos a distinguir un criterio? Vamos a ver dependiendo de lo que nos esté dando nuestra figura. Entonces, si no nos están dando ningún ángulo, vamos a comprobarlo con nuestros triángulos, con nuestros lados. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Este lado, vamos a ponerle prima, prima. Esta comita que se ve aquí arriba, lo vamos a decir como A', B', C'. Este es A, B y C. Entonces, vamos a primero a comprobar que el segmento AB quiere decir que va de aquí a acá. Es proporcional con el segmento A', B'. Bueno, el segmento AB mide 12 y el segmento A', B' mide 18. Si esto lo dividimos, nos da 0.666 y continúa, centímetros. Vamos a comprobar que los otros lados nos den este mismo resultado. Entonces, decimos de B a C, vamos a ver que sea de B' a C' el segmento, y de A a C y de A' a C'. De B a C son 10 y de B' a C' son 15, de A a C son 15 y de A' a C' son 22.5. Si resolvemos en nuestras calculadoras, pueden comprobarlo en su casa, por favor. 0.666 centímetros, 0.666 centímetros. Entonces, los tres son iguales, entonces quiere decir que comparten la misma proporcionalidad. Entonces, son semejantes por proporción de sus lados con el criterio de semejanza lado, lado, lado. ¿Sale? Entonces, este es nuestro segundo ejemplo. Tema número 3. Si en un determinado instante del día un arbusto de 1 metro produce una sombra de 70 centímetros de longitud, ¿cuál será la altura de una pequeña flor que en ese mismo instante produce una sombra de 3.4 metros de longitud? Bueno, como la pregunta nos las están pidiendo en metros, vamos a pasar primero todos nuestros datos a metros. 70 centímetros a metros es igual a 0.7 metros. Teniendo esto en cuenta, bueno, aquí vamos a preguntarnos cómo esto es algo de congruencia o de semejanza. Bueno, si medimos de la altura, aquí forma un triángulo y de aquí a acá forma un triángulo. Podemos sacar nuestra proporcionalidad de estos dos. ¿Por qué? Congruente no es. ¿Por qué? Porque no es del mismo tamaño, no está a la misma altura ni nada de eso. Entonces es semejante. Entonces, para sacar algo semejante, nuestra formulita de proporcionalidad, siempre en la parte de arriba vamos a poner al más pequeño y en la parte de abajo al más grande. Bueno, entonces, ¿esto cuánto nos resulta? 3.4 entre 0.7 o 0.70, cualquiera de los dos es correcto. Esto nos da igual a 4.857 metros. Bueno, entonces la proporcionalidad entre este y este es de 4.857 metros. ¿Cómo vamos a saber entonces cuánto mide eso?
vamos a hacer lo siguiente. ¿Sabemos la altura de este, que es el más chiquito? No, pero sabemos que este mide 1 metro. Y vamos a deducir, vamos a dar por sentado que también su proporcionalidad es 4.857 metros. Pero seguimos sin saber la altura de la flor. Vamos a hacer un despeje. Vamos a despejar esto. Está dividiendo, va a pasar multiplicando. Vamos a pasarlo de este lado. La altura va a ser igual a 4.857 metros por 1 metro. Ya tenemos la altura. Ya tenemos que son 4.857 por 1, nos resulta exactamente lo mismo. Entonces, la altura de nuestra pequeña flor es de 4.857 metros. Por lo tanto, esto también es un triángulo, o ambos son triángulos semejantes. Último problema. Este dice algo así: obtengan el valor de X y de Y, pero también vamos a obtener el valor del ángulo que falta. Y como pregunta nos dice, ¿los triángulos son semejantes o congruentes? Antes que nada, para saber esto, vamos a descartar automáticamente que es congruente. ¿Por qué? Tienen los mismos ángulos. Sí, efectivamente tienen los mismos ángulos, sin embargo, sus lados son totalmente diferentes. Entonces, vamos a ubicarnos únicamente en el de semejanza. Para esto, sabemos que los ángulos internos de un triángulo siempre da a 180 grados. Bueno, entonces sabiendo esto, podemos deducir que nuestro ángulo de aquí ya lo tenemos. ¿Por qué? Si sumamos 70 más 60 y le restamos 180, ¿por qué? Porque tenemos este y le restamos 180 porque sabemos que es el total que forzosamente siempre un triángulo tiene que tener al sumar cada uno de sus lados. Y al hacer esto nos da 50 grados. Por lo tanto, este ángulo, entonces podemos deducir que este lado es de 50 grados. Y de este lado también es de 50 grados. ¿Por qué? Porque los ángulos miden lo mismo. Lo único que está cambiando es el valor de sus lados. Es únicamente lo que cambia, el valor de sus lados. Ahora vamos a encontrar a X y vamos a encontrar a Y. Vamos a hacerlo con el mismo procedimiento que realizamos hace ratito. Vamos a ubicar primero este lado. De 8, el que le corresponde es el de 16. Si realizamos la división, esto nos da igual a 0.5. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a dar por sentado nuevamente que esta es nuestra proporcionalidad. Entonces, tenemos 5, que es el pequeño, y nos falta Y, que es el grande. Recuerden, el pequeño va arriba, el grande va abajo. Entonces, 5 entre Y, esto va a ser igual a 0.5. Bueno, si esto es igual a 0.5, recordemos, vamos a hacer esto imaginariamente. Vamos a hacer un triangulito. Este es 5, Y y 0.5. ¿A quién queremos encontrar? A Y. Tapamos a Y y nos queda una división, que nos queda 5 entre 0.5. Bueno, Y va a ser igual a 5 entre 0.5 y esto da igual a 10. Entonces Y es igual a 10 centímetros. Ahora vamos a buscar a X. Ya encontramos a Y, vamos a buscar ahora a X. X es el pequeño, va arriba, por lo tanto 20 va abajo
y esto es igual a nuestra proporcionalidad de 0.5. Hacemos nuestro triangulito para saber si dividimos o multiplicamos. Entonces, a quien queremos encontrar es a X, tapamos a X y como nos queda juntito, entonces eso significa que vamos a multiplicar. O en otros términos, este está dividiendo, pasa multiplicando, que es igual a 0.5 por 20. Y X es igual a 10 también, ¿sale? Entonces X también es igual a 10 centímetros. Por lo tanto, nuestros triángulos son semejantes por proporcionalidad, porque los tres comparten al 0.5. Entonces, estos serían los ejemplos que vamos a ver de congruencia y semejanza. Ahora les toca a ustedes, chicos. Nos vemos.